Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar cuál es el requisito para que una compañía pueda aplicar el régimen fiscal de empresa de reducida dimensión. La clave se centra en ver la cifra neta de negocios, la facturación. Debe ser inferior a 10 millones, pero luego hay que ver esos 10 millones a qué periodo impositivo se refiere y si es a nivel individual o a nivel de grupo. Para ver, por ejemplo, en el ejercicio actual por qué importe he de tributar y qué ventajas fiscales tengo, la idea sería fijarse con la cifra neta de negocios del año anterior. Pero además, esos 10 millones no es a nivel individual, sino que hay que ver primero que la compañía que reside en España sí pertenece a un grupo. El concepto de grupo lo aplica la normativa mercantil del artículo 42, con control. Y también la idea es ver, por ejemplo, si hacemos la declaración del impuesto a sociedades del año 2023, debería ver a fecha de cierre del 2023 qué compañías forman parte del grupo mercantil y ver ese grupo de empresas el año anterior cuánto han facturado. Y si la facturación global es inferior a 10 millones, la gestión en España puede aplicar el régimen fiscal de reducida dimensión y las ventajas fiscales que implica. Aparte del concepto mercantil, también hay que tener en cuenta, aunque no haya grupo, qué pasa cuando el socio es persona física. Ahí hay que ver si es persona física, si ese socio, junto con el familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tiene el control en varias sociedades. Están aquí en España o fuera de España. De ser así, lo mismo, hay que sumar la facturación en el año precedente y si no superan en su conjunto es menor a 10 millones, la que esté en España tiene las ventajas fiscales de reducida dimensión. Vamos a ver ejemplos de cómo calculamos lo de la facturación. Por ejemplo, un grupo holandés que tienen en España 3 sociedades. En una tiene el 80% de control, la otra el 100% y en otra tiene el 30%. Requiere que forme aquello, control, ¿vale? Pues la que tenemos una participación asociada la desmarcamos. Tenemos que ver, por tanto, si a final del año actual la compañía holandesa tiene todavía el 80% de la compañía A y en B, hay que sumar la facturación de Holanda con las compañías españolas y como aquí en el año precedente la cifra de negocio acumulada excede a los 10 millones, son 50 años de facturación, ninguna de esas compañías, aunque a nivel individual tuviera una facturación muy pequeñita, mejor de 4 millones o 6 millones, no pueden aplicar las ventajas fiscales de reducida dimensión porque el grupo, el agregado, excede a los 10 millones. Luego tenemos, por ejemplo, aquí pongamos un grupo español que está formado por la compañía que tiene el 100% de B y también tenía el 80% de C. Pero cuidado porque imaginemos que la inversión que tenía en C se la vende en el mes de marzo. Por hecho, es importante ver quién está en el grupo cuando es al cierre del periodo impositivo. Pues si al final de este ejercicio está en el grupo la compañía A y B, solamente cojo la facturación de las compañías en el año anterior, que si la sumamos serían 5 millones más 3, facturó el grupo 8 millones, como es menor a 10 millones, ambas empresas pueden utilizar el régimen fiscal de reducida dimensión. La compañía C, como al final de año no está, va totalmente al margen. Aparte de hablar del concepto de grupo, vamos a ver, por ejemplo, también aquí he puesto el ejemplo de que imaginemos que la empresa individualmente tenía un tamaño reducido y por una operación de fusión en el mes actual, por ejemplo en el año 2000X o el 2023, al final de ejercicio supera los 10 millones. La pregunta es, debido a esa operación de fusión, ¿automáticamente pierde fiscal? No, habría que esa compañía, antes de fusionarse, si en los 3 últimos años presentaba liquidación por sociedades, podía acogerse a régimen fiscal o no, porque de ser así podría prorrogarlo 3 años más. En definitiva, eso también lo hablaremos, que la primera vez que superemos los 10 millones no quiere decir que automáticamente perdamos el régimen fiscal. Habrá que preguntarse
si en los 3 últimos ejercicios la compañía lo puede aplicar. Si es así, lo puede prorrogar 3 años más. También me interesaba comentar lo de socio persona física. Aquí tengo el ejemplo de una pareja, uno es belga, otro es español, y tienen 2 sociedades, una en Bélgica y otra en Barcelona. La pregunta es, la que tiene en España, para ver si puede aplicar las ventajas fiscales de reducida dimensión, ¿solamente se basa en su facturación individual o también hay que agregar la facturación de la empresa que tienen en Bélgica? Para ello hay que ver si lo que es en la pareja, el matrimonio en este caso, qué porcentaje de control ejerce en ambas sociedades. La que tiene en Barcelona, entre los dos controla el 80%, pero hay el hijo que no está en la de Bélgica, que tiene un 20%, y la que tiene en Bélgica tienen el 100% entre ambos. Por tanto, como el matrimonio tiene el control, es como si fuera el grupo, también hay que sumar la facturación de ambas compañías para saber la que reside en España si puede aplicar el régimen fiscal de reducida dimensión. Pues cuidado, porque lo de los 10 millones no es a nivel individual. Es mirar primero si pertenecemos a un grupo, qué compañías forman parte del grupo mercantil a cierre de ejercicio, de esas compañías el año anterior en global cuánto facturan, si en su conjunto es menor a 10 millones, las que estén en España pueden aplicar régimen fiscal. O si son temas de socio persona física, tiene que ser si esos socios hasta el segundo grado tienen varias sociedades en las cuales ejercen el control. Pues también hay que sumar en este caso la facturación de todas ellas para ver si pueden aplicar todas el régimen fiscal de reducida dimensión o en ninguna de ellas. Vamos a ver luego esta idea de la primera vez que excede los 10 millones, ¿qué ocurre? El artículo 101, el apartado 4, dice, la primera vez que superemos a nivel grupo los 10 millones, no quiere decir que automáticamente ya al siguiente año vamos a aplicar las ventajas fiscales. Porque lo que hay que comprobar luego es si en las últimas 3 declaraciones que hemos presentado yo podía aplicar el régimen fiscal de reducida dimensión. Si era así, por ejemplo, en este ejemplo, es verdad que yo cierro este ejercicio en el año X4 que facturo por primera vez más de 10 millones. Pero es que si yo miro el año actual y los 2 últimos, la compañía, como siempre mirando el año anterior, nunca excede los 10 millones, ha estado 3 años consecutivos aplicando el régimen fiscal de reducida dimensión. Eso permite prorrogar 3 años más, de que el año X5, el año X6 y X7, al margen de la facturación que tenga, puede aplicar las ventajas fiscales de dicho régimen. Evidentemente, si usa estos años consecutivos, no, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este caso vuelve a superar lo que son los 10 millones, pero teníamos que si miro el año actual X4 sí queda reducida dimensión, por el anterior no excedía los 10 millones, el 3 también, pero el año X2 no, porque al hacer aquí los 12 millones, o los 10 mejor dicho, aquí ya no podía aplicar régimen fiscal especial. Como no tiene 3 años consecutivos, eso quiere decir que automáticamente las operaciones que se hagan en X5 ya no se puede aplicar el régimen de reducida dimensión. Es decir, ya no puede hacer ni aceleración de amortizaciones, el que compra en ese momento, o el todo global, o bien de alguna forma lo que es también la nivelación, ¿vale? Es decir, no puede aplicar las ventajas fiscales de dicho régimen. En cambio, si había excedido los 10 millones y en algún momento está por debajo de 10, automáticamente al siguiente año puede aplicar el régimen especial de reducida dimensión. Puede ver aquí en que, por ejemplo, el año X4, el año X3 no lo era, pero como cierra con 9 millones, el año X5 ya puede aplicar dichas ventajas fiscales. Aquí simplemente un poco era ver quién lo podía aplicar en fiscal y quién no. Un tema importante, lo he puesto al principio, es que las entidades patrimoniales nunca pueden aplicar dicho régimen fiscal, ¿vale? Es decir, que ahí las excluye. ¿Cuáles son las ventajas de poder aplicar ese régimen fiscal? En ver se resumen en el artículo 102 y 103, lo que va a permitir a las empresas es o aplicar libertad de amortización creando puestos de trabajo o una aceleración de amortización en la compra de activos nuevos. En definitiva, permite, por un lado, si cuando compro ese activo nuevo soy reducida de dimensión, puede deducirme más amortización.
A la gente que reciba dimensión se le permite el global del 1% de saldos no vencidos como gasto deducible de clientes o deterioros de grupo 4, que al fin y al cabo digo, son saldos no vencidos, no tienen que estar vinculados y puede hacer el 1%. Y puede optar voluntariamente, si quiere, que la base imponible que obtenga en el periodo impositivo actual lo puede reducir en un 10% por si algún día tiene pérdidas. Si no tiene esas pérdidas, luego al cabo de 5 años lo adiciona. En definitiva, que para poder aplicar del artículo 102 al artículo 105, primero hay que mirar lo de los 10 millones de euros. Y eso ya digo que es importante remarcarlo, que no es solamente tu compañía individual, sino el concepto de grupo, o si es socio de persona física, si tiene varias sociedades, le va a perjudicar, pues igualmente va a sumar la facturación de todas ellas y por lo tanto ninguna de ellas puede aplicar esas ventajas fiscales. En próximos vídeos entraré con más detalle en analizar cada una de esas ventajas fiscales. Muchas gracias y espero veros en próximos vídeos.